John, un granjero trabajador y dedicado a la tierra de su familia, llevaba una vida sencilla y tranquila en su granja. Una noche, su paz fue interrumpida cuando un excursionista herido apareció de repente en su puerta buscando ayuda. Movido por la compasión, John le dio la bienvenida al desconocido, ofreciéndole comida y refugio por la noche. Pero, a la mañana siguiente, su vida dio un giro inesperado. Coches de policía, abogados y reporteros se habían congregado en su granja, todos esperando por él. John no tenía idea de que su simple acto de bondad estaba a punto de cambiar su vida para siempre de maneras que jamás hubiera imaginado. Hola a todos, bienvenidos a Relatos Misteriosos. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una nueva historia conmovedora. Después de un largo día trabajando en los campos, John Miller, un granjero de poco más de 50 años, estaba de pie en la pequeña y tenue cocina de su casa. Afuera, una tormenta rugía con el viento aullando sobre los campos y la lluvia golpeando las ventanas. Frente a la estufa, John removía una olla de leche caliente, su superficie cremosa ondeando suavemente. En el mostrador junto a él descansaba un pan endurecido. Con sus manos ásperas y llenas de callos, cortaba el pan con cuidado, el sonido del cuchillo apenas perceptible entre el estruendo de la tormenta. Colocó las rebanadas en un cuenco astillado y vertió la leche caliente sobre ellas, observando cómo el pan se ablandaba y comenzaba a deshacerse. Aquella comida sencilla era su recompensa por el día de trabajo, un ritual tranquilo que le ofrecía algo de consuelo. Estaba a punto de tomar su primer bocado cuando un golpe repentino en la puerta cortó el ruido de la tormenta. John se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida sobre el cuenco. El golpe se escuchó de nuevo, más fuerte y urgente esta vez, resonando en la vieja casa. Las visitas eran raras en ese lugar, especialmente con un clima así. Frunciendo el ceño, agarró una linterna colgada junto a la puerta, dejando su comida intacta sobre el mostrador. Se dirigió con cautela hacia el sonido. Al abrir la puerta, el haz de su linterna iluminó una figura empapada en el porche, un hombre de unos 30 años, con el cabello despeinado pegado a su frente y un rostro marcado por el cansancio. El agua chorreaba de su ropa rasgada, formando un charco a sus pies. «Por favor, necesito ayuda», balbuceó el hombre, su voz apenas audible sobre el aullido del viento. Los ojos de John se abrieron al ver el estado del hombre, piel pálida, movimientos inestables y profundos rasguños cruzando sus brazos. Sin dudarlo, John dio un paso atrás y le hizo un gesto urgente. «Rápido, entra, te congelarás ahí afuera». El hombre se tambaleó hacia el interior, dejando un rastro de agua en el suelo de madera. Su postura estaba encorvada, su respiración era dificultosa, y su tobillo torcido parecía estar en un ángulo antinatural. «Siéntate junto al fuego», dijo John con firmeza, guiándolo hasta una silla cerca de la chimenea de piedra. Echó otro leño a las brasas, avivando las llamas hasta que llenaron la habitación con su calor. El hombre se dejó caer en la silla con un suspiro de alivio, sus manos temblorosas extendiéndose hacia el fuego. «Gracias», murmuró con voz ronca. John tomó una toalla desgastada de un gancho cercano y se la ofreció. «Sécate con esto», dijo con un tono amable pero firme. Mientras el hombre se secaba la cara y los brazos, los ojos agudos de John no perdieron detalle, los rasguños, los moretones, la tela desgarrada que se adhería a su cuerpo. «¿Qué te ha pasado?», preguntó con voz baja, aunque llena de preocupación. El hombre hizo una mueca, sus movimientos rígidos mientras pasaba la toalla por sus brazos. «Estaba haciendo senderismo», comenzó, con dificultad, interrumpido por profundas respiraciones. «Tomé el sendero por el bosque. No pensé que la tormenta sería tan fuerte. Resbalé sobre unas rocas, torcí el tobillo y», se interrumpió, mirando al suelo. «Honestamente, no creí que saldría de allí». John se agachó junto al armario, sacando una lata de ungüento casero y un rollo de vendas.
miró al hombre con una expresión tranquilizadora mientras se ponía de pie. Bueno, ya estás aquí y eso es lo que importa. Estás a salvo. Con cuidado, John limpió las heridas del hombre. Este se estremeció al sentir el escozor del ungüento, pero permaneció en silencio, con gratitud visible en sus ojos cansados por el agua y la fatiga. Tuviste suerte de que no fuera algo peor, comentó John, con manos firmes mientras envolvía el tobillo hinchado con habilidad. Esto debería aguantar por ahora, pero trata de no apoyarlo. El hombre asintió, su voz suave y sincera. No sé ni cómo agradecerle. No tenía por qué ayudarme, pero lo hizo. John negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. ¿Qué clase de hombre sería si no lo hiciera? Ahora, vamos a conseguirte algo caliente para comer. John volvió a la cocina, mirando el cuenco de pan y leche que había preparado para él mismo. Era una comida sencilla, el tipo que solía comer después de jornadas agotadoras de trabajo. Su estómago rugió con fuerza, recordándole que no había comido nada desde el desayuno, un apresurado trozo de pan y una taza de café antes de salir al campo. Por un momento, dudó, el peso del hambre tirando de él. Pero la imagen del excursionista, empapado y temblando junto al fuego, llenó su mente. Sin pensarlo dos veces, tomó el cuenco. No era mucho, pero sería suficiente para ofrecer algo de calidez y consuelo a alguien que lo necesitaba. Entró en la sala de estar y colocó el cuenco con cuidado en la mesa frente al hombre. Toma, dijo con resolución tranquila. No es mucho, pero te calentará. El hombre miró el cuenco y luego a John. ¿Y usted? ¿No va a comer? Ya comí, respondió John, dejando que la mentira se deslizara con naturalidad junto con una sonrisa. El hombre dudó por un momento, pero finalmente tomó el cuenco. Las primeras cucharadas las comió despacio, sus manos temblorosas traicionando lo débil que estaba. Sin embargo, poco a poco, la calidez de la comida empezó a devolverle color a las mejillas. Mientras el hombre comía en silencio, John se sentó en una silla cerca del fuego, una pila de papeles gastados descansando sobre su regazo. El hombre miró hacia arriba entre bocado y bocado, notando que John examinaba uno de los papeles con el ceño fruncido. La luz titilante del fuego iluminaba el texto en negrita en la parte superior del documento, aviso de ejecución hipotecaria. El resto del documento estaba parcialmente oculto bajo la mano de John, pero la tensión en su rostro decía más de lo que necesitaba leer. Tras una breve vacilación, el hombre habló suavemente. ¿Todo está bien? John levantó la mirada, sorprendido, y dejó escapar un suspiro cansado. Solo algunas deudas de la granja, respondió con un tono medido, como si no quisiera decir más. Nada de lo que debas preocuparte. El hombre asintió, percibiendo el peso en la voz de John, pero decidió no presionarlo. Espero que todo mejore, dijo con sinceridad, sus ojos posándose en la expresión fatigada del granjero. John esbozó una leve sonrisa, dobló los papeles y los dejó en una pequeña mesa a su lado. Frotó sus sienes, como si intentara aliviar la carga del día, y luego rompió el silencio. ¿Cuál es tu nombre? Andrew, respondió el excursionista, bajando la cuchara. ¿Y el suyo? John, respondió el granjero simplemente, recostándose en su silla. Su conversación fue ligera, pero el peso de la tormenta y la tensión silenciosa en la expresión de John llenaban la habitación. Mientras Andrew terminaba su comida, miró hacia la ventana, la lluvia seguía golpeando el vidrio y el viento aullaba como una advertencia. Probablemente debería irme cuando la tormenta calme un poco, dijo Andrew con cautela. Ni lo pienses, respondió John con firmeza. No estás en condiciones de irte esta noche. Quédate aquí, descansa, y podrás partir por la mañana. Andrew lo miró con duda. ¿Estás seguro?
No quiero ser una carga. John desestimó su preocupación con un gesto. No eres una carga. Una buena noche de sueño es lo menos que necesitas. No te preocupes por el resto. A regañadientes, Andrew asintió, mientras la calidez del fuego y la comodidad de la hospitalidad de John comenzaban a calmar sus nervios. Después de limpiar los platos, John sacó una gruesa manta de un baúl cercano y se la entregó a Andrew. «Dormirás en mi cama esta noche», dijo con un tono que no dejaba espacio para objeciones. «Yo me quedaré aquí». «No puedo permitirlo», protestó Andrew. «Ya ha hecho demasiado por mí». John levantó una mano para detenerlo. «Insisto, no es algo que esté a debate». Sin más remedio, Andrew siguió a John a un pequeño dormitorio en la parte trasera de la casa. La cama modesta estaba cubierta con un edredón de retazos que parecía hecho a mano, sus colores vibrantes contrastaban con las paredes desgastadas de la habitación. «Descansa bien», dijo John mientras se dirigía hacia la puerta. «Hablaremos más en la mañana». Mientras John volvía a la sala y se acomodaba en el viejo sofá, la tormenta comenzaba a amainar. La casa, aunque golpeada por el viento y la lluvia, se mantenía firme contra la noche. La luz parpadeante del fuego proyectaba largas sombras en las paredes, ofreciendo una sensación fugaz de calidez y seguridad a los dos extraños unidos por la tormenta. En el cuarto de invitados, Andrew permanecía despierto. No podía dejar de pensar en la amabilidad de John ni en los documentos que había visto antes. La comida caliente, las vendas limpias, la cama, todo era mucho más de lo que esperaba, especialmente de alguien que claramente no tenía mucho que ofrecer. Andrew se prometió a sí mismo encontrar una forma de devolver el favor, aunque aún no sabía cómo. Al amanecer, la tormenta había pasado. El suave sonido de un martillo despertó a Andrew. Se levantó lentamente, sus músculos aún resentidos por la caminata del día anterior. Al mirar por la ventana, vio a John cerca del granero, reparando una cerca rota con precisión metódica. La luz dorada de la mañana proyectaba largas sombras, destacando la figura cansada pero determinada de John mientras trabajaba. Andrew se puso la chaqueta y salió al exterior. El aire fresco de la mañana acarició su rostro, lleno del aroma de tierra húmeda. Caminó hacia John, sintiendo una punzada de culpa por toda la comodidad que había recibido. «Buenos días», saludó a Andrew, rompiendo el silencio. John bajó el martillo y se giró, esbozando una leve sonrisa. «Buenos días. Espero que hayas dormido bien». «Lo hice, gracias a usted», respondió Andrew con gratitud en su voz. «Solo quería agradecerle y, bueno, despedirme». John asintió, levantando una mano. «Espera un momento. No te vayas aún. Tengo algo para ti». Andrew observó curioso cómo John desaparecía en el granero. Mientras esperaba, sus ojos recorrieron el borde de la propiedad. Fue entonces cuando notó un letrero parcialmente oculto entre las malezas. Las letras grandes llevaban el nombre de una conocida corporación, una con fama de presionar a pequeños agricultores. El texto más pequeño indicaba algo ominoso, un mensaje que no necesitaba ser leído por completo para entenderse. El cartel parecía una amenaza silenciosa, un recordatorio constante de una batalla que no podía ignorarse. Andrew sintió un nudo en el estómago. Las piezas empezaban a encajar, la dependencia de los barriles de agua de lluvia, los campos secos que alguna vez florecieron, los documentos de la noche anterior. Todo hablaba de alguien que estaba resistiendo con todas sus fuerzas contra fuerzas mucho mayores. John regresó, sosteniendo una bolsa de arpillera. «Aquí tienes», dijo con una sonrisa mientras se la entregaba. «Un poco de verduras frescas y fruta de la granja. No es mucho, pero es lo mínimo que puedo hacer». Andrew tomó la bolsa, sus palabras teñidas de gratitud.
Usted ya ha hecho más que suficiente. Me dio refugio, comida y ayuda con mis heridas. No sé cómo podré devolverle el favor. John se encogió de hombros. No te preocupes por eso. Solo llega a casa a salvo. Andrew dudó, apretando la bolsa en sus manos. Finalmente, se atrevió a preguntar. ¿Puedo hacerle una pregunta? John inclinó la cabeza, su curiosidad despertada. Claro. Andrew señaló los barriles de agua de lluvia. Noté que recolecta agua de lluvia. Es solo por si acaso o... El rostro de John se ensombreció y dejó escapar un suspiro. No es solo por si acaso. Hace un tiempo, Evergreen Corporation compró los derechos de agua en esta zona. Construyeron un sistema para desviar el agua del río, dejando muy poco para las granjas de los alrededores. Por supuesto, me ofrecieron sus servicios, pero el costo es algo que no podría pagar sin endeudarme aún más. Así que me las arreglo con lo que puedo recolectar. Andrew asintió lentamente, su mente trabajando rápidamente. Señaló hacia los documentos de la noche anterior. ¿Y esos papeles? ¿Eran sobre la granja? John frunció el ceño levemente sorprendido por la pregunta, pero asintió. Sí. Notificaciones legales y reclamaciones de deudas. Nada de lo que debas preocuparte. Andrew lo miró directamente. Sé que apenas nos conocemos, pero ¿me permitiría echarles un vistazo? He tratado con bastantes contratos y asuntos legales en mi tiempo. Tal vez pueda ayudar. John lo miró, con una mezcla de gratitud y escepticismo en su rostro. Es una oferta amable, pero no quiero cargarlo con mis problemas. No es una carga, dijo Andrew con firmeza. Si existe la más mínima posibilidad de que pueda ayudar, me gustaría intentarlo. John lo estudió por un momento antes de asentir lentamente. Está bien. Iré por ellos. Mientras John regresaba a la casa en busca de los documentos, Andrew se quedó junto al granero, con la mente llena de posibilidades. No sabía si realmente podría ayudar, pero la idea de dejar a John enfrentando esta batalla solo no le parecía bien. Cuando John regresó con una pequeña pila de documentos, Andrew los tomó con cuidado, su determinación brillando en sus ojos. Gracias por confiar en mí, dijo sinceramente. Veré qué puedo hacer. Con un último saludo, Andrew desapareció por el camino, llevando consigo la bolsa de productos frescos y una decisión que comenzaba a tomar forma en su mente. John se quedó ahí por un momento más, mirando la carretera vacía. Exhaló profundamente, sacudiendo la cabeza como para despejar las dudas que persistían. Sin decir más, regresó al granero, retomando su martillo mientras el eco de los golpes llenaba el aire. Las horas pasaron inadvertidas mientras el sol ascendía por el cielo. John se mantuvo ocupado con reparaciones, tratando de ahogar las incertidumbres en su trabajo. No fue hasta que estaba clavando una tabla suelta en la puerta del granero cuando un sonido inusual rompió su concentración, motores acercándose. Se giró para ver un convoy de vehículos entrando en su propiedad. Al frente había un auto negro brillante, seguido por dos patrullas de policía con las luces apagadas, pero inconfundibles. Detrás de ellos, un vehículo de una estación de noticias llevaba cámaras visibles. John frunció el ceño, dejando caer su martillo mientras una sensación de alarma se apoderaba de él. ¿Qué diablos está pasando?, murmuró mientras se limpiaba las manos en sus jeans y avanzaba cautelosamente. Del auto negro salió Andrew, vestido con un traje que lo hacía parecer una persona completamente diferente. Su expresión era seria, pero tranquila. De los otros vehículos salieron dos abogados con maletines elegantes, seguidos de policías que observaban el área con precaución. Los reporteros empezaron a preparar cámaras y micrófonos, creando un aire de anticipación. Andrew, ¿qué es todo esto?, preguntó John,
con el corazón latiendo con fuerza mientras se detenía frente a ellos. Andrew alzó las manos en señal de calma. John, sé que esto parece mucho, pero necesito que confíes en mí. Te lo explicaré todo. John cruzó los brazos, claramente tenso. Será mejor que lo hagas rápido. Andrew se acercó con pasos medidos, su voz baja pero firme. Soy periodista de investigación. Me dedico a exponer casos de corrupción corporativa y tu historia no es diferente a muchas que he encontrado antes. Estas personas, dijo señalando a los abogados y reporteros, están aquí para asegurarse de que se haga justicia. John frunció el ceño, su escepticismo evidente. No pedí ayuda. Esto es demasiado. Andrew negó con la cabeza. Lo sé, John, pero este problema es más grande que tú. No puedes enfrentarlo solo. Estos abogados, continuó, señalando a los dos profesionales, quieren revisar tus documentos legales para encontrar una manera de detener a Evergreen. Los reporteros se encargarán de que esta historia salga a la luz y la policía está aquí para asegurarse de que la corporación no interfiera ni intente intimidarte. John miró a las personas reunidas, su incomodidad evidente, pero también una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Y cómo puedo confiar en que todo esto no es un espectáculo? Andrew lo miró directamente. Porque tú confiaste en mí cuando no tenías razones para hacerlo. Me diste refugio y ayuda cuando más lo necesitaba. Ahora, déjame ayudarte. John suspiró profundamente, su postura relajándose un poco. Finalmente, asintió. Está bien. Pueden revisar los documentos. Momentos después, los abogados comenzaron a examinar cuidadosamente los papeles. El tiempo parecía detenerse mientras John observaba, la tensión acumulándose en su pecho. Finalmente, uno de los abogados levantó la vista, su expresión seria. John, estas notificaciones son ilegales. Evergreen ha estado manipulando deudas y violando leyes para presionarte a vender. Tenemos suficiente evidencia para detenerlos y demandarlos por daños. La noticia dejó a John sin aliento. Andrew colocó una mano tranquilizadora en su hombro. ¿Lo logramos, John? Esta batalla ya no la libra solo. Las cámaras captaron cada momento y los reporteros comenzaron a difundir la historia. La comunidad se unió rápidamente a la causa, condenando las prácticas de Evergreen y ofreciendo apoyo a John. En las semanas que siguieron, los abogados de John presentaron una demanda contra Evergreen Corporation y el caso atrajo la atención nacional. La comunidad local se unió para apoyar a John, organizando eventos para recaudar fondos y firmando peticiones en su favor. La presión pública creció rápidamente y Evergreen no tuvo más opción que ceder. El fallo final del tribunal fue un rotundo triunfo para John. Evergreen fue multada con una suma considerable por sus prácticas fraudulentas y se les ordenó cancelar todas las deudas falsas que habían impuesto sobre él. Además, el tribunal otorgó a John una compensación significativa por los daños sufridos, permitiéndole estabilizarse financieramente. Con el dinero recibido, John comenzó a invertir en su granja. Reparó el sistema de riego, compró nuevo equipo agrícola y mejoró la infraestructura del lugar. Los campos, que alguna vez parecieron al borde del abandono, comenzaron a florecer con cosechas abundantes. La comunidad local, inspirada por la victoria de John, se unió para formar una cooperativa agrícola, asegurando que ningún otro agricultor enfrentara el mismo destino. Andrew, por su parte, continuó investigando y denunciando casos similares de corrupción corporativa. Su experiencia con John lo había cambiado profundamente, reafirmando su compromiso de dar voz a aquellos que no podían luchar solos. Sin embargo, mantuvo contacto con John, visitándolo regularmente para ver cómo avanzaban las cosas en la granja. Una tarde, mientras John se sentaba en el porche viendo el atardecer, Andrew llegó con una sorpresa.
Traía consigo una copia del libro que había escrito, titulado Raíces de Resistencia, que narraba la historia de John y su lucha contra Evergreen. En la dedicatoria del libro, Andrew había escrito: para John, cuya fortaleza y bondad me recordaron que incluso en los momentos más oscuros, un acto de compasión puede cambiar el mundo. John sonrió mientras sostenía el libro. Miró hacia sus campos, ahora llenos de vida, y luego hacia Andrew. Nunca imaginé que ayudar a un extraño cambiaría tanto las cosas, dijo con sinceridad. Andrew asintió, su voz tranquila pero cargada de emoción. A veces, John, el cambio comienza con las personas que menos esperan hacer una diferencia. Mientras el sol se ponía sobre la granja, ambos hombres compartieron una mirada de entendimiento. La batalla de John no solo había salvado su tierra, sino que también había inspirado a otros a luchar por lo que era justo, demostrando que la bondad y la determinación podían superar cualquier adversidad. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más contenido inspirador como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que llenan el corazón.